vamos a comenzar con esta charla de hoy día que se está transmitiendo a través del canal de YouTube de la Universidad de La Serena. En primer lugar, contarles también que yo soy Angélica Enríquez Serna, nutricionista del Departamento de Salud Estudiantil, y me invitaron hoy día a participar de esta charla, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a todos los que están conectados, a toda nuestra comunidad universitaria, funcionarios, estudiantes, académicos, a todos los que conforman esta comunidad universitaria. Espero que de verdad todos se encuentren muy bien en sus casas, obviamente que tomando todas las precauciones pertinentes a la pandemia que estamos viviendo todos, así que intentar cuidarnos de la mejor manera posible y siguiendo todas las medidas preventivas que ya la mayoría conocemos. Hoy día básicamente lo que vamos a estar conversando es acerca de algunas recomendaciones en cuanto a alimentación, de cómo poder llevarlas a cabo de la mejor manera posible en nuestros hogares. Y yo sé que estamos muchas veces plagados de demasiada información en internet, en las redes sociales, en la televisión, y muchas veces esa misma información nos va creando un poquito de inseguridad, un poquito más de miedo, un poquito más de ansiedad. Por lo tanto, es bueno que también bajemos un poco las revoluciones, tomemos un poquito más de calma, nos demos un respiro de vez en cuando, ¿ya? Obviamente, muchos de nosotros nos preguntamos si nos estamos alimentando bien. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es reflexionar acerca de nuestros hábitos alimentarios, tener muchas veces en cuenta que esta incorporación de hábitos o al final de cualquier cambio en nuestra conducta, ya sea de alimentación, de actividad física, de nuestro ciclo del sueño, son cambios que se van incorporando en nuestro día a día de manera progresiva. Ningún cambio, ningún hábito se forma de un día para otro. De hecho, un hábito saludable, ya casi que por definición, es una conducta que yo adopto y que me apropio de esa conducta, pero es una conducta que yo repito día tras día hasta que ya prácticamente que es parte de mí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a dejar como casi que en conclusión con respecto a un hábito, es que es una conducta que incide positivamente en mí y que yo la voy incorporando de manera progresiva día tras día. Por lo tanto, no hay que estresarse, tampoco frustrarse si en algún momento yo decido llevar un plan de alimentación y al día siguiente no lo puedo cumplir en un 100%, relajémonos que no pasa nada. Lo importante es que cada vez yo vaya cumpliendo de mejor manera esa indicación o esa recomendación o ese plan de alimentación. Y esto puede aplicar para cualquier cambio de conducta, no solamente de alimentación, ¿ya? Entonces, una de las primeras preguntas que nos nacen actualmente es, ¿cómo me alimento? ¿Cómo puedo saber yo si me estoy alimentando de manera más correcta o de acuerdo a lo que nos dicen nuestras guías alimentarias? ¿Ya? Básicamente esta pregunta se puede responder o la podemos responder individualmente desde nuestras casas al saber que si yo me alimento bien es cuando yo estoy incorporando distintos alimentos provenientes de los distintos grupos de alimentos, o sea, estar incorporando proteínas, carbohidratos, frutas, verduras, de las cuales nos van a aportar distintos nutrientes, ¿ya? Para eso, por ejemplo, es muy importante que sepamos para qué nos sirven los alimentos. O sea, si yo me voy a alimentar, no es por solamente para saciar mi hambre, sino que también para alimentarme, para nutrirme, para incorporar en nuestro cuerpo o en mi cuerpo todo aquello que mi cuerpo realmente necesita, ¿ya? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de grupos de alimentos, es muy importante que sepamos para qué nos sirven los alimentos, ¿ya? En este momento voy a compartirles a ustedes eh, una diapositiva donde podemos dejar mucho más clarito lo que significa cada grupo de alimentos, ¿ya? Entonces, vámonos acá donde mencionamos en primer lugar para qué nos sirven los alimentos. En primer lugar, vamos a clasificarlos algunos de manera básicamente en su función, ¿ya? Tenemos principalmente que existe un grupo de alimentos, que en este caso son las proteínas, que nos sirven básicamente para formar y también para reparar tejidos. Hoy en día hay muchos alimentos que nos mencionan que son ricos en proteína o que traen más proteína. En muchos casos realmente no se justifica ese consumo o ingesta proteica mayor.
claro que se justificaría en caso de que fuéramos deportistas o que tuviéramos un requerimiento de proteínas mayor a alguna persona en general. Aquí básicamente vamos a hablar de las recomendaciones a una población sana y una población general, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de las proteínas, sabemos que existen proteínas de origen animal y también proteínas de origen vegetal, ¿ya? Cuando hablamos de proteínas de origen vegetal, estamos hablando directamente de lo que son las legumbres, ¿ya? Legumbres, porotos, garbanzos, en general, todo lo que sean las legumbres y distintas preparaciones también. Salgamos un poquito del clásico guiso de porotos con rienda, de las lentejitas con arroz, de las lentejitas con papas, garbanzos con arroz, que son demasiado ricas, sobre todo en esta fecha, pero la idea también es ir como variando un poquito, sobre todo para los más jóvenes, ¿ya? O sea, me puedo hacer lentejitas, por ejemplo, incorporarlas en una salsa boloñesa, en vez de quizás incorporar con carne, la puedo hacer con lentejitas, puedo hacer hamburguesas de porotos, por ejemplo, puedo hacer hummus con los garbanzos, entonces ir variando un poquito en cuanto a la forma de preparación. Proteínas ya de origen animal, tenemos obviamente a los lácteos, ¿cierto? Leche, quesos, yogur, la leche cultivada, el quesillo, todo eso son lácteos. Idealmente ya en personas adultas se recomiendan que los lácteos ojalá fueran descremados o semidescremados en algunos casos. Básicamente lo descremado, lo semidescremado tiene que ver con el contenido de grasa que estos alimentos nos van a aportar. Entonces, si yo escojo un alimento descremado o 0% grasa, el aporte de grasa que voy a estar incorporando acerca de estos lácteos es bastante más reducido, ¿ya? Con respecto a las carnes, tenemos las carnes blancas como como el pollo, como el pavo, también tenemos el pescado, ¿cierto? También tenemos el vacuno y el cerdo. Para una población general, lo que se recomienda es que las carnes rojas, ojo con esto que es súper importante, que las carnes rojas ojalá no sean más allá de 2 veces a la semana. Ojo, ¿por qué? Porque muchas veces en muchas familias, o sobre todo en las familias chilenas más tradicionales, el vacuno es una proteína que prácticamente se consume, yo diría que más de 2 veces a la semana, o sea, podríamos estar hablando casi de todos los días en alguna familia, y eso repercute directamente en algunos parámetros de salud, por ejemplo, en el colesterol. ¿Ya? Porque eso es una fuente directa también de grasas saturadas, así que ojo con eso. Al menos yo lo que recomiendo en mi consulta es que las carnes rojas ojalá fueran de 0 a máximo 2 veces a la semana, o sea, despreocúpense si en alguna semana no están consumiendo carnes rojas, no les va a pasar nada malo, y eso significa que a la vez están agregando, por ejemplo, más legumbres también, o más carnes blancas, ¿ya? Con respecto a los huevos, también obviamente el huevo es una de las mejores proteínas que existen, y también quizás a la gente que no come tanto huevo, al menos por el sabor, quizás incorporarlo a través de preparaciones en base a huevo. Acá en la imagen, por ejemplo, aparece un omelette, súper rico un omelette, o las tortillas de verdura, o la típica tortilla de acelga, de zanahoria, de espinaca, ir variando con respecto a esas preparaciones. Y también a través del budín, o sea, quizás no me quiero comer un huevo duro, un huevo a la copa, pero sí lo incorporo a través de algún budín o de alguna preparación en base a huevo, ¿ya? Entonces, a ver, estoy viendo acá algunos comentarios. Dice, cuesta mantener buenos hábitos desde el hogar, no cocino y pido puro delivery, con lo que termino comiendo pura chatarra al final. Claro, esto pasa sobre todo ahora que tenemos que salir menos, que muchas veces tenemos menos comida en la despensa, pero lo que importa es que al final se centren. Yo encuentro que a mí me pasa mucho igual, que al menos intento centrarme mucho en lo que sí debería consumir, en lo que a mi cuerpo le hace bien, en lo que a mi cuerpo necesita. Cuando me empiezo a centrar en lo que debo evitar, en lo que no consumir, o pienso más allá de la comida chatarra, ahí claro, genera un poquito más de ansiedad, pero si nos centramos en lo que sí deberíamos consumir, que es lo que estamos revisando ahora, esto se hace un poquito más amigable, más amable también, ¿ya? El agua la vamos a hablar en un ratito más, y ¿existe algún límite diario recomendado de cuántos huevos consumir? Para una población general, sana, que no tiene alguna patología de base, tampoco relacionado, por ejemplo, con el tema del colesterol, una ingesta ya segura estaríamos hablando de entre 3 a 5 huevos a la semana, ¿ya? Hay algunos casos donde incluso se recomienda un huevito al día, pero más que nada aquí yo me centraría en la forma de preparar los huevos. O sea, lo ideal es que intentar incorporar la menor cantidad de aceites, sobre todo aceites a alta temperatura.
O sea, en vez de quizás de freír un huevo, lo hago tipo frito, pero a la plancha, sin aceite, en un sartén antiadherente, o lo hago a la copa, o lo hago al agua, pero intentar cambiar un poco la forma de preparación. Hay pacientes o usuarios que lo hacen, por ejemplo, con leche. Con una gotita de leche descremada lo revuelven y les queda súper rico. Otros lo hacen con agua para no incorporar aceite. Entonces, esa tiene mucho que ver más que nada con eso. Quizás no tanto con la frecuencia, pero sí con la calidad y la forma en que estoy preparando los huevitos. Ahora, pasemos a esta parte, a estos grupos de alimentos que yo aquí los dividí más que nada por la función. Cereales y lípidos nos entregan básicamente energías para vivir y eso es súper importante. Esto también tiene mucho que ver cuando intentamos llevar a cabo alguna dieta más restrictiva. O sea, me imagino que muchos acá de los que están en algún momento han hecho alguna dieta súper restrictiva y sienten como que están súper agotados, muy cansados, que realmente les cuesta concentrarse y eso es porque limitan muchas veces el consumo de este tipo de alimentos como los cereales y como los lípidos o grasas básicamente. El lípido ya es un término un poquito más nutricional, pero hace referencia a las grasas, ¿ya? Cereales, tenemos acá algunos ejemplos como la avena, los fideos, el arroz, el pancito, etcétera, y algunos lípidos que yo quise acá mencionar, lo que son los aceites vegetales, la palta, frutos secos, semillas también. Importante mencionar que aquí ojalá dentro de los carbohidratos o de los cereales es muy importante que si yo no soy una persona que no está acostumbrada a comerlos, por ejemplo, los carbohidratos integrales como fideos integrales, arroz integral o el pan integral, empiezo con este pequeño cambio de a poquito. No significa que mañana vaya a cambiar toda mi despensa a un 100% integral, pero quizás parte incorporando un poco más, un poco de avena en el día, o incorporo el pan integral de vez en cuando, quizás hoy día como pan integral, mañana como pan blanco, después pan integral de nuevo, lo mismo con el arroz, quizás le doy una oportunidad nuevamente al arroz integral si no me gustó, o a los fideos integrales, a la quinoa, etcétera, pero quiero que se queden con la idea de que estos cambios son progresivos, que es bueno que los vayamos incorporando y dándole también unas segundas oportunidades a algunos alimentos que quizás no nos han gustado anteriormente, ¿ya? Con respecto a los lípidos, importante es que ojalá estos lípidos o estas grasas sean siempre ojalá de origen vegetal. Por eso colocamos acá aceites vegetales. Específicamente siempre se ha mencionado que el aceite de oliva es uno de los mejores aceites que existen por su alto contenido de vitamina E. Así que súper bueno el aceite de oliva. La palta, que la exquisita palta de siempre no falla, ¿cierto? Frutos secos también tienen un rol fundamental en aportarnos proteínas, calcio, también nos aportan algunos minerales que son clave también para controlar y manejar mejor nuestra ansiedad. Las semillas, en general las semillas de chía, de linaza, nos aportan también hartos lípidos, pero también nos aportan proteína y harta fibra. Entonces es muy bueno irlos incorporando cada vez más en nuestra alimentación diaria y o semanal, ¿ya? Acá, más que nada, las frutas, las verduras también tienen un rol fundamental porque regulan el buen funcionamiento de nuestro organismo y obviamente son la fuente principal de las vitaminas y minerales que tienen un rol obviamente en el funcionamiento, como mencioné, de nuestro organismo, pero también en nuestro sistema inmunológico. O sea, ¿cuándo ha sido más necesario que nuestro sistema inmune esté así como superpower? Yo creo que es ahora donde necesitamos que nuestro sistema inmune esté así como a full, está también a full trabajando y para eso necesitamos una ingesta de frutas y de verduras de consumo diario. Ojo, me ha pasado muchas veces que hay muchas personas que consumen frutas y o verduras de manera semanal. Esto es un consumo diario, o sea, yo creo que acá la mayoría hemos escuchado que ojalá implementemos los 5 al día. Muchos de nosotros no sabemos a qué se refiere con esos 5 al día. Bueno, les cuento que se refiere más que nada al consumo de frutas y verduras, ¿ya? Frutas, lo ideal es que intentemos incorporar 3 frutas en el día y 2 platos o 2 porciones o 2, puede serse como puñados de verduras en nuestro día, ¿ya? Acá también hay un tope o un pequeño comentario que hacer porque en cuanto a la variedad. O sea, acá salir un poco de las verduras que yo como es lechuga, tomate y la fruta naranja, plátano, por ejemplo. Intentar abrir un poquito más esa alternativa, intentar abrir un poquito más la variedad, probar, como les decía anteriormente, intentar
reconciliarse o retomar algunos alimentos que antes quizás no nos gustaban mucho, lo mismo con las frutas, lo mismo con las verduras, intentarlo, ¿ya? A ver, voy a revisar un poquito. Bueno, ya hablamos de los huevitos. Hola, dice, ¿es recomendable el uso del aceite de coco? Mira, el aceite de coco realmente es un poquito controversial ese tema, porque se ha mencionado que la mayoría del aporte de grasas del aceite de coco tiene que ver con grasas saturadas. Y las grasas saturadas son justamente las responsables de que nos aumente nuestro colesterol malo. Pero hay otros estudios que indican que realmente no es así. Entonces, al menos lo que yo recomiendo es que lo utilicen más que nada para cocinar en ciertas ocasiones durante la semana, al menos unas 2, 3 veces, si quiero hacer algún quequito, si quiero hacer alguna preparación saludable, donde puedo incorporar el aceite de coco estaría bien, ¿ya? Dice, ¿por qué la yema del huevo es poco recomendable? No es que no sea poco recomendable, al final puedes comerte un huevo entero y no va a pasar nada. Siento que también tiene que ver un poco con el estigma de que tenía antes el huevo, de que era muy rico en colesterol. Eso también hoy día con los distintos estudios ha ido cambiando, entonces por eso yo mencionaba que la ingesta segura de huevo va entre 3 a 5 en una población general, pero dependiendo del requerimiento de cada persona puede ser un huevito al día sin ningún problema. ¿Ya? Dice, ¿por qué es mejor el arroz o el pan integral para el organismo? Básicamente, para todos los que están aquí hoy día, quiero que intenten imaginarse una harina blanca versus una harina integral. La harina blanca ha sido ya refinada y en el proceso de refinamiento es donde se extraen muchas veces las fibras, se van un poco bastante las vitaminas, los minerales y también la parte proteica, ¿ya? Entonces, la harina blanca estaría como reducida de todos esos nutrientes que nuestro cuerpo le hacen bien, versus, por ejemplo, una harina integral o un pancito integral o un arroz integral, donde tiene prácticamente el grano del trigo o el grano del arroz íntegro. Entonces, ahí tenemos nuestras proteínas, nuestras fibras, nuestros minerales, etcétera. Y eso a la vez a nivel de saciedad ejerce un poder súper positivo, o sea, yo sí o sí voy a quedar un poquito más saciada cuando me como un pan integral versus cuando me como un pan blanco, ¿ya? Eh, ¿Qué opinas de Victosa? Ay, eso no lo he escuchado nunca. ¿Cuántas frutas al día recomiendas? 3 frutas, eso es lo ideal. Hay personas, por ejemplo, en la población vegetariana, donde pueden comer 4 o 5 frutas al día y no va a pasar nada. Pero, insisto, estos cambios son progresivos. Si soy una persona que no consume ninguna fruta en el día, ya hoy día me aseguro con una fruta al día y ya con eso ya voy avanzando. Quizás mañana incorporo 2, después incorporo 3, pero ir de a poquitito, ¿ya? La ansiedad de la cuarentena muchas veces aumenta. Claro que aumenta la ansiedad, o sea, estamos expuestos a un nivel de presión, de estrés, de información en todas partes. Tenemos el tema de la carga académica, carga laboral, el tema de la familia, nuestros mismos temas personales. Entonces, obviamente que la ansiedad aumenta y eso no significa que sea algo anormal. El tema es cómo también aprendemos a manejarla. Y eso también tiene mucho que ver con nuestra alimentación, con el nivel de actividad física, con nuestro ciclo del sueño que muchas veces se ve alterado y también con los tiempos de alimentación que acá cumplen un rol fundamental, ¿ya? Eh, claro, el tema de las cajas de mercadería también no incluyen frutas ni verduras, claro, eso ya es un tema de accesibilidad y disponibilidad de alimentos que hoy en día se está viendo un poquito alterado, ¿ya? Entonces, básicamente, con las frutas y las verduras, intentar, como yo les decía, incorporar al menos 2 platitos de verdura durante el día. El horario perfecto, encuentro yo, es un platito del horario de almuerzo y otro, ojalá, en la hora de 11 o de la cena, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Y las frutas, al menos a mí me gusta mucho dejarlas asociadas a ciertos a ciertos horarios de alimentación. Por ejemplo, ya, fijo hoy día en el desayuno me como una fruta y eso ojalá todos los días o la mayor cantidad de días posible. Otra fruta, mi segunda fruta, por ejemplo, era el almuerzo, como modo de postre, ¿ya? La fruta, claro que puede ser un postre bastante rico, entonces intentar incorporar también una fruta en el desayuno, una fruta en el almuerzo y ya tenemos 2 frutas. Y la tercera fruta se puede ir agregando a media mañana o a media tarde, pero de a poquito, ¿ya? Acá. Esta parte también me la estaban preguntando recién acerca de la ingesta de agua.
mantener nuestro cuerpo hidratado es súper importante, sobre todo ahora que estamos más en casa, como más cuidándonos, es importante que nuestro nivel de hidratación siempre esté como a tope, a full, en un excelente estado. Porque yo creo que a la mayoría le ha pasado que quizás en la casa están consumiendo menos agua de lo que consumían antes. Uno, porque tenemos menor movilidad también a lo que teníamos en comparación a antes, y porque se nos olvida. Es muy normal también que se nos olvide o que nos dé un poco de frío tomar agua, también es muy normal, pero para eso tenemos también la ayuda de los tecitos, las agüitas de hierba, que también nos ayudan a mantenernos hidratados y también a manejar un poquito más la ansiedad. O sea, hay algunas hierbitas que nos ayudan a estar un poco más tranquilas y a conciliar de mejor manera el sueño, ¿ya? Y quiero que se queden con esto, miren, el agua desempeña funciones muy importantes. Por ejemplo, es el medio en el que se diluyen todos nuestros líquidos corporales, o sea, la sangre, las secreciones digestivas, nuestra orina, etcétera. Posibilita el transporte de nutrientes a las células, ojo con eso, o sea, si soy una persona que en estos momentos necesita un poquito más de algún requerimiento específico de cierto nutriente, por ejemplo del hierro, del calcio, y no me hidrato bien, esto también repercute directamente en mi nutrición, ¿ya? Ayuda a la digestión, que también en estas fechas se ha visto un poquito más alterada, justamente por lo que mencionaba antes, de nuestra movilidad en el día. O sea, han disminuido mucho nuestros desplazamientos caminando, y eso a la vez repercute en nuestra digestión y se puede mejorar con más ingesta de agua. Contribuye a regular la temperatura corporal mediante la sudoración, ¿cierto? Y también ayuda a mantener la concentración. O sea, acá, ¿a cuánto nos ha pasado? O antes, a mí, en mis años universitarios, me pasaba que muchas veces tenía una clase fome, ¿ya? O estaba en una reunión un poco aburrida. Entonces, me hidrataba, tomaba agüita y eso como que me prendía de nuevo, me activaba de nuevo, y eso es muy bueno para mantenerse ahí con la energía constantemente, ¿ya? Y recuerden, o sea, también, ojo, esto es importante mencionar, a muchas personas les ha aumentado también las jaquecas o los dolores de cabeza. También la mayoría de los dolores de cabeza o de las jaquecas tienen un origen de deshidratación. O sea, lo primero que deberíamos estar descartando cuando nos duele la cabeza es que esté mal hidratada, ¿ya? ¿Y cómo se logra hacer eso? A través de esta tablita de colores que les quiero mostrar, más que nada mostrar el color de nuestra orina. O sea, ahí yo ya tengo como una referencia de saber si estoy o no estoy bien hidratada. Por ejemplo, esta orina más cafecita, más amarillenta, nos indica que nos falta bastante agua, sobre todo si tiene un color como un color amarillento o café, o tiene, por ejemplo, un olor un poco más fuerte, eso ya nos está hablando de una deshidratación, ¿ya? Lo ideal es que nuestra orina siempre esté más relacionada a un color más blanquito, casi transparente, eso ya es lo ideal, ¿ya? Y así nos aseguramos de tener una buena hidratación. Acá. El tema de los frutos secos, ¿cuánto es recomendado consumir? ¿Es lo mismo consumir frutos secos que tomar leches vegetales caseras? A ver, acá los frutos secos, lo ideal es consumir ojalá todos los días algún puñadito, que es como lo que me quepa en la mano, de frutos secos, ¿ya? Hay algunas porciones en cuanto a contar los frutos secos o en cuanto a los gramajes, pero al menos yo, por lo que he visto, lo más recomendado es una medida casera, y qué más casero o más a mano que nuestra propia mano. O sea, ahí un puñadito de frutos secos de un mix, siempre ojalá intentando que no vengan con sal, que no sean confitados, porque al final va a ser pura azúcar, ¿ya? Pero si nos ponemos un poquito más estrictas, porque ya quiero controlar un poco mejor las calorías que estoy consumiendo o la cantidad de frutos secos que voy a consumir en nuestro día, lo ideal es ojalá medirlo en alguna tacita. Por ejemplo, las tacitas que son más pequeñitas, las de 200 cc, no el tazón gigante, las de 200 cc, que son la típica tacita de té de las reuniones. Esas tacitas, por ejemplo, tú puedes medir un dedito, o máximo dos deditos de alto, pero un dedito de alto, y eso lo llenas con frutos secos, ¿ya? Y eso es como un cuarto de taza de frutos secos, o si no, prácticamente en la mano. Y con respecto a las leches vegetales caseras, aquí la verdad tienes que más que nada preguntarte el por qué. ¿Para qué estoy yo tomando esa leche vegetal casera? Porque si es en reemplazo de alguna leche animal, por ejemplo, no te la va a reemplazar. A lo más te podría reemplazar la leche o la bebida vegetal de soya,
ya que es la más parecida en cuanto a aporte de proteínas en comparación con la leche de vaca común y corriente que encontramos en el supermercado. En cambio, yo siento al menos que los frutos secos es mucho mejor consumirlos así, como en estado natural, ya que no tanto en leche. De hecho, las leches o las bebidas vegetales es mucho mejor comprarlas que vienen ya fortificadas, porque si no el aporte de proteína o de algún mineral va a estar bastante disminuido, bastante reducido. Entonces, al menos si me preguntan a mí, es mucho mejor comprar las leches o las bebidas vegetales que vienen fortificadas, sobre todo por el tema del calcio. Es mucho mejor comprarlas de ese modo y si quieres tomar alguna leche o alguna bebida vegetal casera hecha en casa, en base a almendras, en base a nueces, claro, pero no te va a servir como en reemplazo de algún alimento en particular como algún lácteo de origen animal. ¿Ya? ¿Con qué sugiere saborizar el agua? Más que nada, a ver, saborizarla. Puede ser con hojitas de menta, hojitas de cedrón, de hierbabuena, también con cascaritas, por ejemplo, o rodajitas de limón, de naranja, algún sabor que les guste. Eso depende mucho de sus preferencias, de sus gustos. O sea, si ustedes logran identificar que yo soy más bien como herbal y nos vamos por ese lado, la agüita de menta, cedrón, manzanilla, genial. Si soy más bien frutal, más cítrica, me voy por el otro lado. Pero eso ya depende de ustedes. Y con respecto a los endulzantes, entre menor cantidad de endulzantes artificiales como la sucralosa, va a ser muchísimo mejor. Siempre preferir, ojalá, aquellos endulzantes más naturales como la stevia que viene 100% stevia es como lo ideal, ¿ya? Y acá también, porque a ver qué hora es, ya nos queda poquitito, era media horita, pero acá les quiero comentar que básicamente les quiero dejar algunos tips, ya como para ir resumiendo. Por ejemplo, acá les coloqué, vive cada cambio como un proceso, sea de manera progresiva, sin estresarse, sin castigarse tampoco. Y proponte metas pequeñas una a la vez, o sea, seamos conscientes de que quizás hay algunas cositas que no estamos haciendo muy bien, por ejemplo, las frutas. Vuelvo a repetir el ejemplo. Si yo no soy una persona que consume diariamente frutas, quizás puedo partir con una a la vez, después con dos, después con tres, pero parto ya de a poquitito. Ya lo mismo con las verduras o con el agua. O sea, si yo estoy consciente que en el día estoy tomando menos de 1 litro de agua en el día, ya hoy día parto quizás con 3 vasitos. Mañana parto con 4 y después con 4 y un té. ¿Te fijas? Vamos así aumentando de a poco. No te castigues si algo no sale como esperabas, simplemente se intenta de nuevo, o sea, no pasa nada malo, ¿ya? Recuerden, estos son cambios que vamos adoptando de a poco, ¿ya? Sin castigarse, sin frustrarse, sin decir, ah, pucha, ya, hoy día comí papas fritas, tiro toda la semana las uñas, realmente eso no debería pasar, deberíamos empezar de nuevo con un buen desayuno, con un buen almuerzo y así vamos mejorando día a día. Siempre comienza con los alimentos que más te gusten. Y esto es algo súper básico, es algo súper simple, pero es bueno recalcarlo. O sea, si acá, por ejemplo, yo he nombrado la avena y ustedes dicen, ah, pucha, pero me carga la avena, no la quiero consumir, no la consuman. Simplemente reemplácenla por algún otro alimento que sea similar y que cumpla el mismo rol, ¿ya? Evitar improvisar, sobre todo con hambre. Ups, esto también es muy importante. O sea, yo creo que a muchos les ha pasado que tienen toda la mejor intención de comprar los mejores alimentos, pero muchas veces vamos al supermercado o a algún negocio con hambre. Y eso claramente no es una buena idea porque no vamos a escoger los mejores alimentos, ¿ya? Lo importante, como dice el segundo tips, es organizar mejor los tiempos, incluyendo también los de alimentación. Si yo me anticipo, si yo, por ejemplo, hoy día ya tengo listo lo que quiero comer mañana en el desayuno y en el almuerzo, ya el resto prácticamente está solucionado. Así que intentemos anticiparnos un poquitito más a nuestros tiempos de alimentación. Probar distintos alimentos y mezclas de ellos en cuanto a colores, a variedad, a texturas, etc. Más que nada esto incluye mucho las frutas y las verduras. Probar, mezclar, intentar reconciliarse, como decía anteriormente, con algún alimento que antes no nos gustaba, ¿ya? Intentar mejorar de a poco tu hidratación, optimizar tu tiempo y recursos, o sea, por ejemplo, cocinar para más de un día. No está mal si yo como hoy día lo mismo que comí el día de ayer porque me quedó comida, o sea, está súper bien, mientras se ajuste a tu día y a tu semana en cuanto a tus requerimientos, estaría genial, ¿ya?
Otra, por ejemplo, guardar ensalada lista. Eso es muy bueno, tener siempre una reserva, por ejemplo, en mi refrigerador de hojas verdes ya lavadas, secadas, lista para yo poder sacarlas y alinearlas y consumirla y listo. Dejar la fruta visible, o sea, muchas veces no consumimos fruta porque no nos acordamos, porque no la vemos. Entonces, si ya la dejo en un lugar donde sé que la tengo casi que identificada, es mucho mejor de ese modo. La colación disponible, eso es muy importante hoy en día porque nos pasa y pasa muchas veces en los horarios de clase, por ejemplo, que tenemos clases toda la mañana o tenemos trabajo toda la mañana o reuniones toda la mañana, entonces tomo desayuno y me voy a encerrar en mi lugar de trabajo o de estudio y ya no salgo más hasta el almuerzo. Entonces quizás si yo después del desayuno ya me llevo una fruta o me llevo un yogur o me llevo un poquito de frutos secos para mi lugar de estudio, tampoco es que me tenga que desplazar por toda la casa para ir en búsqueda de mi colación, sino que la tengo ahí, lista, visible, disponible. Entonces ya media mañana, media tarde, la consumo inmediatamente. Dormir, descansar más y mejor, o sea, ahora aprovechar estos tiempos para intentar descansar, para intentar dormir, porque eso también repercute directamente en el nivel de ansiedad o de estrés que yo voy a tener al día siguiente. O sea, si yo duermo mal, si duermo poco o si he tenido una noche de insomnio, es como, ya, no me pidan que el día siguiente ande de excelente humor o que tenga la mejor disponibilidad. Pero para eso, el tema también de empezar a normalizar o a regular mucho mejor nuestros tiempos de comida es súper clave, ¿ya? Ojalá realizar alguna actividad o ejercicio físico de tu gusto. Esto es súper importante, igual es como muy relacionado con las preferencias de alimentación. También aquí tiene mucho que ver con nuestras preferencias de ejercicio. O sea, si a mí no me gusta, por ejemplo, hacer zumba, no voy a ponerme a hacer una clase de zumba, sino que quizás me voy por otro lado como yoga o ejercicios más localizados, etcétera. Y el buscar ayuda profesional también es muy importante. O sea, si yo tengo alguna patología de base o alguna sospecha o antecedentes familiares o realmente me cuesta un poquito más porque tengo un poco más de ansiedad, porque me cuesta regular los tiempos de comida y los alimentos que estoy consumiendo, buscar ayuda profesional. O sea, en el Departamento de Salud Estudiantil estamos trabajando de manera online, estamos acompañando a todos los estudiantes, así que claro que pueden buscar y buscar asesoría, ¿ya? Y acá, en este monito, les coloqué también celebrar tus propias victorias porque nadie más entiende lo que pasaste para alcanzarlas. Esto debería hacerse cada vez más, ojalá compartirse lo más posible, porque claro que influye mucho el nivel de satisfacción que yo tengo conmigo misma, con mis avances, con mi cuerpo, etcétera. Entonces, los invito también a ser un poquito más amables, más amigables con ustedes mismos, que es muy importante, ¿ya? Y vamos a ver acá si hay alguna otra preguntita. ¿Sabes si es verdad que para activar la cúrcuma sus propiedades es necesaria la pimienta? Sí, tengo entendido que sí es necesaria la pimienta para activar la cúrcuma. Ay, tenemos hartos invitados, así que me alegro mucho que les haya gustado este tema. Y no sé si hay alguna otra pregunta que me la puedan hacer o algún comentario, pero era básicamente eso. Para todos los que están conectados hoy día, me alegro un montón que hayamos recibido hartas preguntitas y eso, cualquier cosa, diríjanse al Departamento de Salud, estamos ahí para asesorarlos, para ayudarlos y espero que estén todos en su casa siguiendo todas las medidas preventivas, tanto de higiene como distanciamiento social. Eso básicamente, cuídense un montón, salgan lo menos posible a la calle, a los supermercados, a todos los lugares públicos y eso, nos estaríamos viendo en alguna otra oportunidad, ¿ya? Nos estamos viendo entonces, que estén muy bien. Hasta pronto.